No sé si querés acá, Sergio, pasar o querés que yo te pase. Yo te lo paso por el Bueno, buenos días a todos. Gracias por ayudarme a compartir esta jornada. Realmente me hizo un placer. Aparte me trae lindos recuerdos. Estuve acá el día que se inauguró este centro de convenciones. Fue realmente muy interesante y ahora es muy apasionante estar en esto. Creo que esta no es. Mira esa. ¿Puede ser que utilicen esta? Ok, más cerquita, acá. Bueno, en primer lugar, a ver si es la última. Esa, exacto. Les voy a pedir que no me hagan el SCAT5 porque tengo mal de Parkinson. Y si me hacen el SCAT5 con el mal de Parkinson me va a dar positivo, seguro. Y disculpen por un poco de temblor, un poco de inestabilidad que me provoca esta enfermedad, pero no quería estar sin asistir, sin compartir con ustedes conocimiento. Bueno, yo voy a hablar de este tema, que es un tema bastante controvertido habitualmente, donde la prescripción de la actividad física es una dificultad muy grande para los médicos, más que para el profesor de educación física. Los profesores de educación física somos los que tenemos herramientas disponibles para poder darle respuesta a cada persona, a cada individuo, desde que nace hasta que muere prácticamente. Y eso lo digo porque trabajo habitualmente con personas de todas las edades en el consultorio e indico actividad física. Yo indico, no prescribo. El médico indica, no prescribe. Adelante. Bueno, adelante. Bueno, como verán ahí les hago un resumen primero. Les digo que vengo a exponer la experiencia que tengo diariamente, como les decía, a partir de las evidencias que existen de los distintos escritos y la distinta literatura. Aristóteles decía que la inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la habilidad que uno tiene para aplicar esos conocimientos a la práctica. Y para eso sirven los papers. Para eso sirve la investigación aplicada, la investigación básica, que es algo que tuve la oportunidad de hacer en el doctorado en medicina. Aprendí a investigar y aprendí a leer lo que se investiga, y de ello aplicarlo diariamente. Adelante, por favor. Ese es el lugar donde trabajo yo, que se llama Club Salud. Ahí es donde derivamos los pacientes, y la propuesta es menos pastillas y más zapatillas. O sea, tratamos de quitarle la medicación, de reducirla la medicación al máximo y realmente cambiarla por el ejercicio óptimo para cada uno. Yo no predico nunca actividad física, predico ejercicio. Y les voy a decir por qué. Porque si usted va al médico y le duele la garganta y le dice al médico, yo tengo dolor de garganta, el médico le dice, tome antibióticos. Y ya prescribió. Le expliqué, ¿está bien eso? No le dijo qué antibiótico, cuántos miligramos, cuántas veces por día, ni cuántos días a la semana. Entonces, hablar de actividad física, a mi modesto entender, es erróneo, porque le estoy diciendo muy poco o nada al paciente. Al paciente hay que prescribirle el mejor ejercicio que él pueda realizar. Y eso sí tiene efecto preventivo y curativo, podríamos decir. Adelante. Bueno, les juro que yo de este tema no lo había hablado con la doctora, pero miren qué casualidad. Yo dije, les voy a hacer la pregunta al auditorio. ¿Cuántos de ustedes hicieron consumo de oxígeno en el último año? Bueno, esta pregunta la hago cada vez que me invitan a una conferencia y la respuesta es la misma. A veces alguno levanta una mano y ha hecho algún consumo de oxígeno. Y lo que a mí, cuando yo empecé a profundizar el conocimiento en esto, fue en el año 2000, cuando armamos un equipo de deporte aventura, de Charlie era el capitán, y trabajamos, los que me conocen de esa época saben lo que trabajamos con ese equipo, y lo que yo les agradezco porque me enseñaron, aprendí con ellos realmente mucho de la medicina del deporte, de esa medicina del deporte que sale desde el consultorio al terreno. Me dedicaba
me dediqué durante más de 5 años a seguir los equipos de deporte de aventura y cuidarles la salud. Después ellos se encargaban de ganar. Ganaban todo, pero mi pequeño aporte era la salud de ellos, fundamentalmente que lleguen saludables. Entonces, como el consumo de oxígeno realmente se hace poco, yo cito abajo, por favor, me inventé para mí un concepto de la definición de medicina del deporte. ¿Qué es la medicina del deporte? Para mí la medicina del deporte es eso que dice ahí, especialidad de la medicina que utiliza el movimiento corporal como principal herramienta para gestionar la salud. Y ya está. Y con ese concepto llegamos a toda la población, no solamente al deportista de alto rendimiento. Ahora van a ver, adelante por favor. Siga por favor. Adelante. Esto que hice acá, dije, cuando estaba preparando esta disertación hace una semana atrás, dije, yo tengo que explicar cómo llegamos acá. Cómo llegamos a estar hoy acá cuando digo estar acá es estar en este nivel de conocimiento y en este nivel de la práctica de la medicina del deporte. Entonces hice un recuento y lo que observé, yo cité lo más importante en cada década. Desde 1920 a 1979 lo que predominó es la investigación de la fisiología del ejercicio. Varios premios Nobel investigando al cuerpo en movimiento, que era lo que se hacía con la medicina del deporte. De 1980 a 1989 aparece el dios ácido láctico y aparecen todas las investigaciones de ácido láctico. Y resolvíamos el entrenamiento del deportista analizando lactato a todo sujeto que pasaba cerca. Le pinchábamos la oreja o el dedo y le sacábamos el ácido láctico. Aparece con más imposición la cineantropometría. La cineantropometría con un amigo que se llamaba Francis Holloway, con el cual investigamos bastante esto de la antropometría. Él llegó a ser antropometrista a nivel 4 en Australia. Yo me quedé en el nivel 1 porque tenía otras cosas que me parecían que podían aportar más a esto. Y ahí en la cineantropometría nos basamos en el somatotipo de Hitt y Carter. Los que han estudiado esto, un poquito de historia, lo tienen. Hitt y Carter determinaron quiénes eran ectomorfos, endomorfos y mesomorfos. Tenían mucho morfo. Pero bueno, ¿qué les definían? Definían los tipos corporales, los somatotipos. Después vino Deborah Kerr y ahí aparece el método cineantropométrico con los 5 componentes y nos decía qué sujeto podía tener un determinado físico, una determinada estructura corporal para cada deporte, que lo cual le ayudaba para ser más exitoso en el deporte. Pero también nosotros aprendimos que lo podíamos usar en el consultorio, porque aprendimos que no era tan importante la obesidad y el sobrepeso, como lo dicen algunos trabajos de investigación, sino el porcentaje de grasa corporal, que nos ayudó mucho en la cineantropometría para valorar entre esos 5 componentes la grasa corporal y la masa muscular. En 1990 a 1999 aparece la Organización Mundial de la Salud con la recomendación: 30 minutos de actividad física regular de intensidad moderada la mayoría de los días de la semana. Un versito espectacular para decirle al paciente que no entendió nada, porque se fue y dije, qué sé yo, me dijo un montón de palabras el médico, me dijo que tenía que correr, que tenía que caminar, parecía que era lo mismo. Y aparecen, ya en 1990 aparecen los primeros trabajos en neurociencias. Los colegas neurólogos se avanzan sobre la neurociencia y nos enseñan cómo se maneja este trabajo cibernético que hay entre la percepción de un estímulo, la aferencia, el secretario que gobierna acá arriba y ordena, y el que ejecuta después la aferencia. Entonces, en esos tres elementos se empiezan a desarrollar algunos trabajos de entrenamiento, inclusive, a partir de la neurociencia, un aporte fundamental. Y aparecen también los estudios genéticos y se les da más énfasis a la parte genética que, según algunos autores, componen un 20% del total de nuestros resultados. Pero hoy en día se sigue investigando genéticamente para verse hasta dónde más pueden incidir. Desde 2000 a 2009 aparecen los cursos del médico de equipo. Los médicos de equipo, que es un programa del Colegio Americano de Medicina del Deporte,
prepara a los médicos para asistir en los campos de juego o en el terreno. Justamente aparecen apoyando esto tan brillante que dio la doctora sobre el traumatismo craneoencefálico. Impresión es fundamental. Y ese programa del Colegio Americano de Medicina del Deporte era para cuidar y proteger más a los deportes de colisión. El fútbol americano, el rugby, los deportes como acá el descenso del ciclismo, bicicleta de la montaña. Y aparecen los runners, los corredores, aparece el Eco Challenge con más intensidad, ahí está donde yo aprendí. Aparecen los deportes extremos y aparece el HIIT. Miren qué variedad de programas. El HIIT, el High Intensity Interval Training, ¿no? Y ahí aparece el CrossFit. Y ahí vienen los que preguntan en las conferencias, doctor, ¿el CrossFit es bueno o es malo? Yo le digo, el CrossFit es un cuchillo. ¿Te sirve para comer o para matar a alguien? Es igual. Depende no de la actividad, sino de quien maneja la actividad. Lo importante acá es quién maneja. Y volvemos a lo mismo, ¿no? A estar instruidos para justamente atender a las necesidades de la población y hacer una población más saludable que de rendimiento. Y del 2010 al 2020 parece que hay un reconocimiento de la salud a través del ejercicio del movimiento corporal, que tiene que ser el movimiento corporal óptimo. Óptimo significa para cada uno distinto, respetando el principio de individualidad como primer principio del entrenamiento deportivo. Los entrenadores saben que es así. Volvé por favor. Y allá arriba anoté algo que ocurrió en la década del 80. En la década del 80, junto con dos colegas, el doctor Juan Carlos Massa y Beto Alarcón, y con otros compañeros, trabajamos en desarrollar un programa llamado Biosystem. Se basó en capacitaciones en todo el país prácticamente. Hoy seguimos dando capacitaciones, estamos dando ahora una diplomatura en Paraguay y en Uruguay. Y ese era un lugar de investigación, fundamentalmente de educación, programa de educación y asistencia a los deportistas. Decíamos ADI, asistencia, docencia e investigación. Y lo seguimos haciendo, no con esa intensidad, pero fue un momento de cambio importante en la medicina del deporte del país. Hay un antes y un después de eso, porque lo que se trabajó fue muy intenso. Adelante, por favor. Una vez que estamos ahí, sabemos por qué llegamos acá. Y esa pregunta que me hago ahí es una de las preguntas que inspiraron mi tesis doctoral. Si estuvo bien pararse en dos patas, la pregunta es. Y ahora le voy a mostrar por qué creo que no estuvo bien. Porque justamente pararse en dos patas significó que... Sí. ¿Sí? Bueno, si ven acá una fractura de cadera, ¿lo ven? No estoy moviendo la lucecita, se me escapa el temblor. La fractura de cadera es el ejemplo más clásico y tal vez el más terrible y más temido que existe en las personas mayores, en los adultos mayores. La fractura de cadera, yo como traumatólogo aprendí que la fractura de cadera es una catástrofe para la persona que la sufre, para la familia que la tiene que atender, para el sistema de salud que no dispone de dinero. Entonces no hay que llegar a eso. Por eso me interesó hacer una tesis doctoral que pasaba por el hueso, y entonces cuando caminábamos en cuatro patas distribuíamos el 25% del peso corporal entre los miembros superiores e inferiores. Cuando caminamos en dos patas todavía no tuvimos tiempo de adaptarnos suficiente, por eso existe la osteoporosis y la fractura de cadera, fundamentalmente, porque el estímulo que le damos con el movimiento al hueso generalmente no es el adecuado. Y el hueso se fortalece con el estímulo externo, no con los kilogramos de calcio que le damos a las personas que terminan con unos cálculos renales brutales y el calcio no llega donde tiene que llegar. Para que el calcio llegue donde tiene que llegar, tiene que tener un estímulo fundamental que es movimiento y carga constante. Por eso es más importante que decirle que vaya a caminar, es más importante decirle que vaya a bailar. Porque cuando baila,
efectúa rotaciones, frenados, giros, y eso es lo que pone calcio en el lugar que lo tiene que poner, entre ellos principalmente la fractura de cadera. Adelante. Bueno, después seguimos el pie plano y la fascitis plantar. ¿Quién no la ha tenido? Y la fascitis plantar antes se repartía también en 4 patas, ahora se reparte en 2, y el componente elástico del arco del pie se aplana el pie porque se relaja la fascia plantar, o bien tienen ese dolor como un clavo cuando se levantan a la mañana y se quieren parar de la cama y se quieren acostar de nuevo por cómo duele. El que la ha tenido sabe que es así. Adelante. La lumbalgia y la cervicalgia. Y claro, hubo que cambiar una columna que estaba en posición horizontal y que ejercía cargas o soportaba cargas en posiciones como las cuerdas de tender la ropa. ¿Dónde la pusimos? La pusimos en posición vertical. Y en posición vertical, para soportar todo lo que tiene que soportar, había que generar curvas en la columna. Y se generaron la curva lumbar, la curva cervical y la curva torácica. Mientras que los vertebrados que caminan en 4 patas no tienen curvas, porque no hacen falta y porque no cargan en compresión la columna. Y cargar en compresión la columna trae otros problemitas. Trae la artrosis vertebral, trae las hernias de disco, las protrusiones discales, de las cuales diagnosticamos por imágenes 200 discopatías y duelen 5. Pero las operamos a los 200. Pero esto es la realidad, estos son estadísticas demostradas. Las curvaturas, yo no vi un perro con escoliosis, ni un gato con escoliosis, no existe. Pero en nosotros sí, en los bípedos sí. Y aparecen otros cuadros terribles, las pubalgias, la sobrecarga de los aductores. Seguí, por favor. Bueno, ni hablar de las hemorroides y los prolapsos. ¿Qué es lo que soporta todos los órganos abdominales? La pelvis. ¿Y cuál es el punto más bajo de la pelvis? El piso pélvico, famoso piso pélvico. Bueno, ahí tienen los problemas que hay. Ni hablar de las varices, aquellos que trabajan de pie. O sea, tenemos que hacer trabajar a los peluqueros de costado para que no tengan varices. O los cocineros que cocinan de costado arriba de la mesa. No importa. Sigamos. Y sigamos. Y esto que es un axioma, que yo lo cité ahí de mi mentor, de mi doctor. En la naturaleza dijo, no hay premios ni castigos, solo consecuencias. Y esto es así. O sea, la naturaleza no castiga, pero sí agárrese de las consecuencias, por no hacer lo que debe hacer, a tiempo y como corresponde. Bueno, adelante, por favor. Esto es simplemente referencia en los años. Yo algunas diapositivas las voy a pasar, pero si no lo quiero hacer largo. Bueno, esto data del ser humano que domesticó los animales y domesticó las plantas hace más de 50.000 años, y a partir de ahí vino el caminar en 2 patas. Tratar de pararse en 2 patas para mirar a distancia, que no aparezca un predador y se lo coma, o para buscar una presa a él y mirar a distancia. Y gracias a Dios tuvimos 3 sistemas energéticos. El sistema disponible rápidamente ATP-PC, que nos hacía subir un árbol para que en menos de 6 segundos para que no nos coma el leopardo. Claro, y después cuando nos zafamos del leopardo y salimos a la sabana, mirábamos si a menos de 300 metros no había un león, porque si venía el león nos comía. Entonces tuvimos un metabolismo glucolítico anaeróbico. Entonces la glucólisis anaeróbica, con producción de gran cantidad de lactato, nos permitía correr 300 metros. El león a los 270 metros se saca la lengua afuera y no puede seguir porque si no se prende fuego. Porque uno de los problemas que tienen los felinos y nuestros predadores es que tienen pelo abundante y no pierden temperatura. Nosotros, en cambio, desarrollamos glándulas sudoríparas. Entonces podemos correr más tiempo, podemos soportar más el calor porque transpiramos y demás. Y cuando no había ni sabana ni árboles para trepar y no había comida tampoco, ¿qué hacíamos? Teníamos metabolismo oxidativo para caminar unos 30 kilómetros por día y conseguir alimento. Esa es la historia del metabolismo, para que después lo transformamos en entrenamiento deportivo y lo interpretamos de otra manera. Por favor, adelante. Adelante. Ya esto lo dije. Me lo aprendí de memoria. Ahí está, miren ese gráfico ahí, un animal en 4 patas, que prácticamente la columna la tiene recta,
¿ven? Y sin embargo nosotros no tenemos culpas. Adelante. Bueno, estos son unos trabajos de algunas revistas de fisiología, donde dice cuántos minutos al día podría dedicar a la actividad física, pero esto a modo de referencia solamente, ¿no? Adelante, por favor. Esto es un estudio de investigación que se hizo un seguimiento a 8 años, desde 1996 a 2008, en 400.000 taiwaneses de más de 20 años. Y ellos demostraron que utilizar la mitad del tiempo aconsejado podía ser igualmente positivo. Adelante, por favor. Y acá, algo que anoté abajo que dice que la pluralidad de anécdotas no es evidencia. O sea, tener muchas anécdotas no es evidencia de que algo se produzca de determinada manera. O sea que hay que tener cuidado cuando uno lee, si está leyendo una anécdota o está leyendo un trabajo de investigación correcto, metodológicamente, como decía la doctora, acerca de los trabajos de investigación que se hacen a veces, y hay que fijarse y ser muy cuidadoso con la metodología y las conclusiones que se extraen del mismo, porque podemos cometer errores importantes. Bueno, en Argentina la inactividad física es todavía muy alta. Fíjense que ahí cito 4 encuestas nacionales de factores de riesgo y le demuestra eso. Adelante, gracias. Bueno, hay estudios de la OMS donde muestran que todavía no se alcanzan las indicaciones mínimas de actividad física y esto que decíamos al principio, la indicación del ejercicio saludable todavía es una gran dificultad. Adelante, por favor. Y explicando esto, adelante. Sí. Adelante, por favor. Bueno, acá esto me pareció interesante, por eso lo cité. Parece que desde el punto de vista cardiovascular, hacer más de 1 hora de ejercicio diario no trae beneficios adicionales. Y desde el punto de vista del entrenamiento sabemos que más de 2 horas de entrenamientos continuas no son productivas. Entonces, después de las 2 horas, el rendimiento desde el punto de vista del entrenamiento no es el mejor. O sea que pues ya nos está hablando de rango. Para tener una vida saludable usted puede hacer un ejercicio de actividad de intensidad moderada durante 1 hora o durante menos de 1 hora y le da igualmente el resultado. ¿Está? Adelante, por favor. Sí. Bueno, yo tuve la oportunidad de... durante 5 años de mi vida tuve que irme del sur a atender un problema familiar, mi madre específicamente. Siempre estuve en contacto con esta región, pero trabajé en el CMD, que era el Centro de Evaluaciones Médicas Deportivas de la provincia de Santa Fe, que trabajábamos como un satélite del SENAC y evaluábamos muchos deportistas ahí. Y yo puse esto porque ahí aprendí trabajando junto con un deportólogo, cardiólogo que había sido jugador de los Pumas, trabajábamos juntos y hacíamos la parte médica. Y dijimos, y nos pusimos de acuerdo y yo le dije, bueno, vamos a hacer una cosa. Vos haces lo más grave, que es lo cardiovascular, que sabes, y yo hago lo ortopédico, que es lo más frecuente. Y así repartíamos la atención a los deportistas de todo rendimiento. Sigan. Sí. Bueno, ¿por qué el ortopédico es lo más frecuente? Porque fíjense ese dato, ese es un dato más de mucho que hay en la bibliografía. En una carrera de 15 minutos, por ejemplo, a 4 minutos 20 kilómetros, el pie impacta 2.500 veces y cada impacto equivale entre 2 y 5 veces el peso del cuerpo. Son varios trabajos que demuestran esto, no uno solo. Por eso uno se pregunta por qué es más frecuente el ortopédico. Por esto. Y básicamente porque no hubo tiempo suficiente todavía para que nos adaptemos a caminar en 2 patas, de 4 a 2. Adelante, por favor. Adelante. Sí. Bueno, durante mucho tiempo atendí, como les comentaba, deportistas de distintas actividades. Eso me llevó a comparar qué podía darle de indicación yo a los deportistas y a las personas